Hemos visto, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera. Y hoy día vamos a seguir en la misma serie de mensajes, en la misma temática, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 11. Vamos a hablar sobre una historia muy interesante, uno de los milagros más impresionantes que Jesús realiza en la Biblia. Bueno, en la Biblia encontramos muchos sermones, ¿verdad?, sobre, muchos milagros de Jesús, pero este milagro marca un antes y un después. Es un milagro que Jesús hace públicamente y que provoca la ira de la gente, y que finalmente es el motivo, uno de los motivos por el cual Él es muerto. Juan capítulo 11, versículo 17 al 27. Bien, leemos la palabra que me van acompañando con la Biblia. Juan capítulo 11, versículo 17. Póngase en pie. Y dice así: Vino pues Jesús y halló hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo: Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tome su asiento. Bendecimos a toda la gente que ha venido. Puedan ser todos muy bendecidos. El libro de Juan, como lo digo siempre, ¿verdad?, es un libro muy interesante porque, a diferencia de los otros 4 evangelios, Juan no es un libro apócrifo. No es un libro sinóptico, y Juan tiene la intención de mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Cada uno de los otros autores presenta una faceta de Jesús como rey, como hombre, como siervo, pero Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Y en este pasaje, Juan está hablando sobre una de las nuevas aseveraciones o afirmaciones de Jesús sobre su deidad, ¿verdad? Él dice: Yo soy la resurrección y la vida, y decir esto significaba, ¿verdad?, reconocer que Él tenía el poder sobre la muerte, y más adelante Él logra validar eso, no solamente ahora con la resurrección de Lázaro, sino después cuando Él se levanta de la muerte, ¿verdad?, y Él vence a la muerte a través de su resurrección. Y como yo les contaba, este fue un milagro que causó mucho escozor y mucha conmoción en la cúpula del poder religioso de la época. Dice la Biblia que los principales ancianos, ¿verdad?, y los principales sacerdotes se coludieron para poder matar a Jesús. Ahora, lo interesante de esto es que Lázaro no era cualquier persona. Lázaro no era un desconocido, por lo menos para Jesús. Lázaro era un amigo íntimo de Jesús. Y probablemente, y siempre se habla sobre Betania, ¿verdad?, que era la casa o lugar donde vivía Lázaro, era el lugar donde Jesús se encontraba, donde Él podía ser el mismo. Era donde Jesús podía sacarse la capa de Mesías y podía estar con sus amigos conversando de cosas cotidianas. No tenía que estar ahí donde Jesús, bendíceme esto, Jesús, hazme este milagro. No, Él llegaba a la casa de sus amigos, que eran Lázaro, María y Marta, sus hermanas, y ahí Jesús era el mismo. Ahí Jesús veía Netflix con ellos, seguramente. Jesús veía un buen partido de fútbol, comía cabrita, ¿verdad?, compartía una buena comida, un asado. Jesús a lo mejor estaba ahí en la parrilla. En Betania Jesús se encontraba
el mayor descanso que él podía tener. Ya no tenía que ser él, se sacaba el traje, ¿verdad? Y él era el mismo, andaba con pantuflas seguramente, ¿verdad? Preparaba los huevos revueltos en la mañana para el desayuno. Eso era lo que Jesús encontraba en Betania. Y es Betania donde el lugar donde Jesús también fue ungido para la muerte. En el capítulo 12 del mismo libro de Juan, vemos a María que rompe un perfume carísimo, ¿verdad? Y lo derrama en los pies de Jesús. Y claro, cuando uno entiende que Jesús había hecho un milagro de resucitar a Lázaro, que era su hermano, el padre de la familia, ¿verdad? Uno entendía que después ellos no iban a escatimar gastos en regalonear a Jesús, que más encima era su amigo. Y en Lucas 10 podemos encontrar nosotros el evento clásico de María con Marta, ¿verdad? Donde ven a Marta haciendo el aseo y María está a los pies de Jesús. Ahora, en el capítulo 21, yo le decía que este es el último milagro que Juan relata, como Jesús estando vivo, ¿verdad? Porque después en el capítulo 21 vemos a Jesús haciendo un milagro, cuando están sus apóstoles pescando, le dice, echen la red a la derecha y nuevamente la red se le llena. Pero ella había resucitado. Juan relata este milagro como el último milagro de Jesús vivo. Ahora, ¿en qué me quiero centrar? Quiero centrarme en 4 aspectos fundamentales o principales que yo quiero desglosar. En realidad, este capítulo da para armar varias líneas argumentativas de distintos sermones. Primero, voy a concentrarme en una frase importante que Jesús recalca muchas veces. Siempre cuando nos pasan cosas difíciles, siempre cuando estamos sometidos a problemas, a dificultades, o estamos sufriendo algo, o nos pasa algo, nosotros siempre tendemos a preguntar ¿por qué? ¿Verdad? Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Pero por qué yo estoy sufriendo? ¿Pero por qué a mí me pasan estas cosas? Pero Jesús no se encargó de responder el por qué. Para Jesús no había un por qué, sino que había un para qué. Y de repente nosotros tenemos que entender que cuando las cosas nos pasan, nosotros queremos un por qué, pero Jesús o Dios tiene un para qué para nosotros. Miren, en el versículo 4, por ejemplo, del mismo capítulo 11, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Después en el versículo 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Y después en el versículo 42 Jesús dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. A Jesús se le avisa días previos que su amigo estaba enfermo. Marta y María le mandaron a avisar, Jesús, Lázaro está enfermo. Y probablemente ellos se lo mandaron a buscar porque sabían que Jesús tenía poder como para sanarlo. Y cuando le avisan, ¿verdad? En los primeros versículos, Jesús dice que se iban a seguir quedando ahí. En el versículo 5 y 7, por ejemplo, cuando a él le avisan, la Biblia dice que y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y luego pues de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. O sea, pasaron 2 días y después no les dijo, ahora sí vamos a ir a Betania, sino que les dijo, ahora vamos a volver a Judea. Y es raro porque Judea fue el lugar donde Jesús sufrió un intento de lapidación, de ser apedreado. En el versículo 30 del capítulo 10, cuando Jesús dice, yo soy, él dice, yo soy el Padre y yo somos uno. Ahí dice la Biblia que toda la gente que estaba escuchando tomó piedras para apedrearlo y él tuvo que salir literalmente arrancando con sus apóstoles. Yo me imagino a Jesús ahí corriendo y la gente atrás tratando de tirarle piedras. Ahora Jesús sabía que tenía que morir, pero no de esa manera. Entonces, quizá es difícil entender porque a veces nos pasan muchas cosas y lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que aprender a depositar nuestra confianza en Dios, porque siempre cuando hay un porqué o nosotros queremos un porqué, Dios tiene un para qué. Y ese para qué en este caso era para que la gloria de Dios o para que la gente creyera en Cristo, para que creyera en el Hijo, para que creyeran de que Él les había enviado. Y uno puede pensar de que esto puede ser un poco egoísta, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene un plan mayor para nosotros. Dios tiene siempre algo positivo de las cosas malas que nos pasan. Y la Biblia dice en Romanos 8:28 claramente
que a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien o le ayudan a bien. Por lo tanto, cuando nosotros sufrimos problemas, cuando sufrimos dificultades, cuando estamos pasando por angustia, tenemos que entender de que Dios siempre tiene un plan y que Dios siempre va a llegar en el momento justo. Porque Él está con nosotros y porque somos sus hijos. Ahora, vamos a ver otro punto, que es la diferente respuesta de Jesús ante la misma situación o la misma pregunta. Mire, tanto María como Marta se acercaron a Jesús y le dijeron lo mismo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En el versículo 27 que leímos, ¿verdad? Dice que Marta se le acercó y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, en el versículo 21. ¿Y qué dice Marta? Marta le dice, sí, Jesús después de la conversación le dice, tu hermano resucitará. Jesús le dice a Marta lo que iba a hacer. Pero Marta entró en una discusión teológica con Jesús. Le dice, tu hermano resucitará. Pero Jesús le estaba diciendo de una manera literal que él iba a resucitar, pero ella lo interpretó desde la creencia religiosa de que efectivamente iba a resucitar al final de todas las cosas, ¿verdad? Y Marta le dice, sí, yo sé que él resucitará en el día postrero. Ahora, aquí me voy a detener un poquito, vamos a ñoñar un poco. Habían dos corrientes religiosas muy potentes de la época, que eran los fariseos, ¿verdad? Que son muy conocidos, que eran hipócritas y todo lo que decían, pero era gente que escuchaba la ley, la palabra en este caso, y la cumplían, y la trataban de cumplir al pie de la letra, a rajatabla inclusive. Y los fariseos creían firmemente en la resurrección. Ellos sí creían de que al final de todas las cosas nosotros íbamos a resucitar, o iba a haber resurrección, y en ese momento iban a haber recompensa o castigo para los buenos y los malos, ¿verdad? También estaban los saduceos, que también, en contraste con los fariseos, los saduceos, que era una secta aristocrática y sacerdotal, negaban la resurrección. Ellos creían que solamente existía una vida, después de esta vida no hay otra, decían. Y claro, efectivamente lo pensaban así, que cuando la gente moría, ese era el final de todo. Y hay otras corrientes, ¿verdad? Como Daniel, por ejemplo, y otros extractos en el Antiguo Testamento relatan de que va a haber resurrección al final de todo. Daniel dice que los muertos que están en el polvo van a resucitar en el día final. Y también estaba obviamente el misticismo y la expectativa mesiánica, que era que Jesús iba a volver y iba a resucitar. Pero nosotros sabemos de que todos nosotros vamos a resucitar al final. La Biblia lo dice, ¿verdad? En el libro de Tesalonicenses, en el libro de 1 Corintios, dice que los que han muerto en Cristo resucitarán primero, y al final, y al sonar la final trompeta, todos los que hemos creído en Cristo vamos a resucitar y nos vamos a unir con Él en los aires, ¿verdad? O sea, existe resurrección. Lo que dice la Biblia sobre la muerte es que la gente que muere está en un lugar de descanso, y después al final de todas las cosas vamos todos a resucitar y a encontrarnos, ¿verdad?, con Él. Por lo tanto, Marta entró en esta discusión teológica con Jesús. Sí, efectivamente va a haber resurrección. Y aquí es donde yo quiero hacer un punto, que muchas veces la racionalidad nuestra o nuestro intelecto nos lleva a pensar que podemos tener respuesta para todo. Marta se enfrenta al Mesías y le dice, sí, claro, hay resurrección porque se sabe, ¿verdad? Hay argumentos, y empezó a tener una discusión teológica, una discusión racional con Jesús. Y es muy normal que muchas personas comiencen de repente a tratar de explicar todo desde la racionalidad y de sacar a Dios de la ecuación. Pasa mucho que hay gente que comienza a entrar en el conocimiento científico, incluso empiezan a negar la existencia de Dios, porque obviamente el ego humano nos lleva a pensar que tenemos respuesta. Entonces dicen, no, Dios no existe porque, qué sé yo, empezamos a buscar en la ciencia, ¿verdad? Pero mire, yo les voy a citar a 3 científicos. Por ejemplo, Werner Heisenberg, sí, el mismo, Heisenberg, es el científico en el que Walter White utiliza el nombre, ¿verdad?, para el villano de la serie Breaking Bad. No sé si ustedes la vieron, es una serie muy, muy buena, yo la vi. Pero Werner Heisenberg era un premio Nobel y conocido como el padre de la física cuántica, y sostenía que el estudio profundo de la ciencia no niega a Dios,
sino que lo lleva a él. Mire, él decía una frase muy interesante, decía, el primer sorbo del vaso de la ciencia te convertirá en ateo, pero al final, en el fondo del vaso, Dios te está esperando. Un científico reconocido. Reconocía que después de que él profundice en la ciencia, al final del vaso, Dios te está esperando. Otro científico, por ejemplo, Sir Francis Bacon, un filósofo y estadista, ¿verdad?, científico inglés, considerado uno de los padres de la filosofía empírica y del método científico. Usted lo puede después ahí googlear y investigar sobre estos personajes. Él decía, un poco de filosofía inclina la mente humana al ateísmo, pero la profundidad en la filosofía la lleva de vuelta a la religión. Nuevamente encontramos al hombre al hombre que sabe poco, que se engrupe un poco, negando a Dios, pero en los hombres de ciencia sí entienden de que al final de todo está Dios. Porque es difícil pensar de que todo lo que está creado, de la manera perfecta en la que está creado, pudiera ser una coincidencia. Y finalmente, Louis Pasteur, que obviamente no necesita presentación, Louis Pasteur decía, un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia acerca a Él. Por lo tanto, nosotros como personas, de repente en nuestra racionalidad tratamos de entenderlo todo, y en ese tratar de entenderlo todo nos alejamos de Dios, porque queremos respuestas basadas en nuestro conocimiento, basadas en nuestro IQ, basadas en lo que hemos leído. Y hoy día hay a disposición muchas fuentes de información, está Wikipedia, etcétera, etcétera. Hoy día está ChatGPT, Géminis, qué sé yo, hay muchas, donde uno empieza a buscar cosas, pero esa información que si uno no es capaz de procesarla adecuadamente, finalmente ese mundo de información te puede llevar a confundir y a perder. Marta entró en esta discusión teológica con Jesús, sí, va a haber resurrección, porque la racionalidad lo trató de alejar de lo que Dios iba a hacer, del poder de Dios. Y nosotros en este contexto tenemos que entender de que al final de todas las cosas siempre vamos a encontrar a Dios. Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Él. Ahora, después viene Marta, en el versículo 32 y 34 dice así, viene María y dice, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, gracias, me estaba leyendo la mente. Entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y le dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Fíjese usted que ante la misma situación, no la misma pregunta, porque no le preguntaron por qué no viniste, sino que ellos afirmaron, porque aún así en el dolor ellos creían que Jesús tenía poder. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No fue un reproche, pero fue un comentario, fue una afirmación. Con Marta Jesús le dice lo que va a hacer. Porque Marta era la teóloga de la familia, ¿verdad? Pero cuando viene María, lo primero que hace María es postrarse a los pies de Jesús. Él se postra y le dice eso. Lo primero que hay es una actitud de adoración, de rendición. Adoración significa postrarse, significa derramarse delante de Jesús. Y cuando María viene, se derrama sobre Jesús. Y lo primero que hace es se postra a sus pies y Jesús se conmueve. Las dos dijeron lo mismo, fue la misma situación, pero a Marta le dijo Jesús lo que iba a hacer, pero cuando viene María y la ve rendida, Él le dice, ¿dónde está? A Marta le explica, pero cuando viene María, Él hace. Cuando nosotros buscamos el entendimiento, probablemente vamos a encontrar respuestas. Pero cuando vamos en la adoración, cuando nos postramos delante de Jesús, Él va a hacer por nosotros lo que queremos que Él haga. Jesús nunca llega tarde y probablemente para nuestros intereses y propósitos podríamos llegar a pensar eso. Probablemente Marta y María pensaron, Jesús llegó tarde, pero tenemos que entender algo. Y en la base de nuestra fe es de que Jesús nunca llega tarde. Él siempre va a llegar en el momento preciso. Y nosotros tenemos que estar confiados de
de que Él va a estar con nosotros. Lo hemos visto en las sesiones anteriores, cuando hablamos sobre el buen pastor, sobre que Él con su vara y con su callado nos infunde aliento, que Él nos va a proteger en el valle de la sombra y de la muerte, de que Él nos va a cuidar como el buen pastor cuida a sus ovejas. Pero no tenemos que dudar de eso. Él nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento justo. No, pero es que ya lo pasé mal. Bueno, ese por qué tiene un para qué. Y al final de todo, Dios siempre tiene un propósito para nosotros, porque a los que aman a Dios, todo te va a ayudar a bien. Fue la actitud del corazón lo que conmovió a Jesús. María fue y se postró y lo adoró y le dijo, me imagino a Jesús viendo a María y dice la Biblia que Jesús se conmueve tanto que llora. En el capítulo 35, que es el versículo más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. Que Dios nos bendiga. Cuarto punto, el ambiente nos contagia. Seguimos el mismo concepto. Estoy enfocado en esto, en si tú hubieras llegado tarde. María y Marta le hicieron este comentario a Jesús. Si hubieras llegado a tiempo. Pero mire, fíjese usted. En el versículo 37 del mismo capítulo dice, y algunos de ellos, de la gente que estaba ahí con María y con Marta, ¿no podía que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, también estaban esbozando de que si Jesús hubiera estado ahí, Lázaro hubiera resucitado. Y aquí hay un concepto que en la psicología se llama psicología de grupo. Y la psicología de grupo es relevante en varios contextos porque para los políticos es importante cómo manejan las masas, ¿verdad? No nos damos ni cuenta cómo nos meten sus cosas. La educación, la intervención social, porque proporciona comprensión sobre cómo las interacciones grupales influyen en la conducta humana y en la sociedad en general. Libro, yo siempre le recomiendo el libro que se llama Piensa rápido, piensa despacio, de Daniel Kahneman. Es un libro muy bueno. Y aunque está más centrado en la psicología cognitiva, también toca temas relacionados con la toma de decisiones en grupos y cómo los sesgos y heurísticas influyen en el pensamiento grupal. Ahora, yo siempre me gusta un poco mezclar estas cosas porque siento que es parte de lo que uno vive cotidianamente. Leemos la Biblia, pero también lo aterrizamos un poco a la vida cotidiana. Me detengo en estos fenómenos porque nos impulsa o a alejarnos a Dios o a acercarnos a Dios. ¿Cuándo? Cuando depende de cuáles son los grupos que están influenciando en nuestro pensamiento. En nuestro cerebro hay un concepto que se llama las neuronas espejo. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de ellas, si no, se lo cuento. Y las neuronas espejo se activan cuando un individuo realiza una acción o cuando observa a otro hacer la misma acción. Por ejemplo, yo sé que a usted le ha pasado que usted está bostezando, alguien bosteza y tú bostezas, ¿verdad? Ahí dice, me pegaste el bostezo. Bueno, eso es producto de las neuronas espejo, que uno tiende a copiar la acción de otros, y las neuronas espejo en los niños son muy importantes. Por eso es que de repente uno dice, oye, pero él hace los mismos gestos del papá, camina igual que el papá, tiene las mismas mañas que el papá. Afortunadamente yo no tengo maña. Pero las neuronas espejo provocan esto, y fíjese usted que las neuronas espejo están estrechamente relacionadas con la psicología grupal debido al papel de la imitación y la empatía y la comprensión social. Entonces, mire, imagínense, estaban en el velorio, ¿verdad? Marta, María y mucha gente, y al final se instaló algo en el grupo, que era que Jesús se había demorado, que se había tardado. Y obviamente la psicología de grupo que generó en ellos este ambiente. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque de repente pasa de que nosotros en el tema de la psicología grupal, dependiendo en el contexto en el que nos envolvamos, o nos alejamos de Dios o nos acercamos a Dios. 1 Corintios 15:33 dice, la traducción lenguaje actual dice, no se dejen engañar, las malas juntas echan a perder las buenas costumbres. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, yo me quiero congregar, yo quiero acercarme a Dios. Pero resulta que tienes un grupo en el que te aleja de Dios. Entonces tienes un grupo en el que te invita a acercarte a Dios, a vivir una vida de fe, en el que tú estás ahí permanentemente buscando a Dios, acercándote a Él, porque obviamente Dios le hace bien a la gente.
Por último, como un factor de protección social, como dice siempre mi amiga Claudia, la fe le hace bien a la gente. Y entonces, si tú te juntas con grupos, si tú te desenvuelves en grupos en el que te van a llevar a vivir una vida de desenfreno, de carrete, de todo eso, finalmente te vas a terminar alejando de Dios. Porque se genera este fenómeno, ¿verdad?, de psicología grupal. En cambio, si tú vives una vida de fe, una vida de comunidad, y es por eso, es que la palabra de Dios nos invita a vivir una vida de fe, a tener coinonía. Coinonía es comunión unos con otros. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 2, dice la Biblia, en el versículo 46, voy a leer del 42, dice: todos los que habían creído estaban juntos, se juntaban entre ellos, y no es que fuera una secta, digamos, claro, existe este fenómeno también, pero estoy hablando saquemos a las sectas de la ecuación, son otro problema social, digamos. Todos los que habían creído estaban juntos y creían en común todas las cosas, estaban en común, reforzaban su fe. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿verdad? No para que se le llevara el pastor para la casa, sino para la iglesia, digamos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor como todo el pueblo. O sea, la invitación de la Iglesia Apostólica es a estar juntos, ¿verdad? Porque la Biblia es un libro inspirado por Dios y Dios sabe, ¿sabes qué? Cuando está escribiendo dijo, bueno, hay un fenómeno, que está la neurona en el espejo, que está la psicología de grupo, que va a influenciar tu comportamiento. Por lo tanto, ¿qué nos invita? A compartir el pan los unos con los otros, a estar juntos, a compartir nuestra fe, porque eso va a reforzar en nosotros la fe y la creencia en Cristo. Al contrario, si yo, siendo un cristiano, comienzo de alguna manera a influenciarme en grupos que van en el sentido distinto, voy a terminar de alguna manera alejándome. Porque se genera este fenómeno de la psicología social y de las neuronas de espejo. Mira, la Biblia nos cuenta en el Lucas capítulo 5, versículo 17, una historia sobre unos amigos. Había un paralítico. Ese da para otro tema de la amistad, pero básicamente el concepto. Estaban sus amigos y había un paralítico y estaba Jesús. Y ellos creían de que Jesús tenía el poder para sanarlos. O para sanarlo, digamos, al paralítico. Y ellos buscan la manera, se la ingenian. Dice en Lucas capítulo 5, 17, dice que ellos llevaron al paralítico. Y como no podían entrar donde estaba Jesús, porque había una multitud, ¿qué hacen ellos? Se suben al techo de la casa, rompen el techo de la casa y bajan al paralítico y el paralítico es sanado. Básicamente, de nuevo, ¿a dónde te llevan tus amistades? Te llevan a que vayas a Jesús y encuentres en Él el milagro que necesitas, la sanidad interior que necesitas, la restauración de tu corazón que necesitas, o vas donde tus otros amigos que te dicen, hay mucha gente, vamos para otro lado mejor, vamos a tomarnos una birra, un fernet, como dicen en Argentina. Bueno, se generó este problema de psicología grupal. El ambiente estaba ahí, todos ya pensaron que Jesús había llegado tarde, pero Jesús no había llegado tarde. Porque sabes que mientras otros tienen prisa, Dios tiene un plan. Y aquí es donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y es aquí donde Jesús hace el milagro que está relatado en el capítulo 11 del libro de Juan. Según la tradición judía, los muertos rondaban el cuerpo durante 3 días. En el versículo 39 dice que Jesús les dijo, quitad la piedra, cuando María viene, ¿verdad? Y Jesús le dice, llévame donde está. De nuevo, Marta, discusión teológica, María, acción. Porque ella adoró. La adoración trae que el cielo se mueva para nosotros. Le dice, Señor, lleve ya, porque está de 4 días. ¿Por qué Jesús no llegó al 3er día? ¿Por qué llegó al 4º día? Porque según la tradición judía, el espíritu al 3er día estaba rondando, en el 4º día ya no estaba. Jesús llegó cuando ya no había esperanza para los hombres. Porque es ahí es donde Dios aparece. Cuando no hay esperanza para los hombres, aparece Dios. Si yo soy capaz de resolver un problema, Dios te dice, resuélvelo. Yo te he dado herramientas, te he dado intelecto, tienes capacidad, resuélvelo. Pero cuando tú ya no puedes hacer y resolver los problemas por ti mismo,
ahí aparece Dios. Y Él siempre va a estar ahí para nosotros. Cuando tú ya sientas que tus fuerzas no son suficientes, Él aparece para bendecirnos. Ahora, hay otro punto que es interesante, que Jesús le dice, quitar la piedra. Jesús iba a resucitar a un muerto, había alimentado a 5,000, había caminado sobre las aguas. Él podía haber llamado ángeles que quitaran la piedra. Pero Él les pide a las personas que lo hicieran. Bueno, Dios quiere hacer cosas importantes por nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que mover la piedra. ¿Quieres que te vaya bien en el certamen? Dios te va a dar la fuerza, la fortaleza, te va a dar nervios de acero, pero eres tú el que tiene que estudiar para la prueba. Si tú quieres ser bendecido, levántate temprano y trabaja. Él te va a bendecir con un trabajo, Él te va a entregar herramientas, pero eres tú el que tiene que mover la piedra. ¿Jesús podía mover la piedra? Sí podía, pero los mandó a ellos a que lo hicieran. Porque Él siempre necesita que nosotros hagamos algo. No tenemos que vivir una vida tan cómoda de fe, y eso es lo que mucha gente cree que nosotros creemos. Dice, no, los canutos son tan flojos que creen que Dios les va a resolver todos los problemas y la Biblia no nos enseña eso. Nosotros creemos que Él está siempre para nosotros, que Él nunca llega tarde, pero nosotros somos los encargados de mover la piedra. Si tú quieres que la iglesia sea bendecida, levántate temprano y acarrea los equipos. Si tú quieres que tu trabajo sea bendecido, levántate temprano y sé diligente con tu trabajo. Si tú quieres ser un hombre exitoso, estudia, lee, prepárate. Dios te va a dar herramientas, Dios va a abrir puertas, Él va a hacer el milagro, pero tú tienes que ser el encargado de mover la piedra. Que Dios nos bendiga. Ahora Jesús le dice, cuando ellos cuestionan esto, no muevan la piedra porque ya está hediondo, ¿verdad? Eso es lo que literalmente le dijeron eso. Pero Jesús, ¿cómo quieres que abramos la piedra si Él ya está hediondo? Bueno, y es aquí donde aparece una declaración de Jesús que yo quiero que tú tomes en esta tarde ya en tu vida, que dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Crees? Verás la gloria de Dios. Si tú crees que Él puede hacerlo, Él lo va a hacer. Porque Él nunca llega tarde. Porque mientras otros tienen prisa, Él tiene un plan para nosotros y Él va a llegar en el momento exacto. Y hay otra cosa interesante, que Jesús lo llama por su nombre. Dice, Lázaro, levántate. ¿Qué hubiera dicho si Él dice, muerto, levántate? El cementerio queda vacío, porque Jesús tiene el poder para resucitar a todos los muertos que habían ahí. Por eso es que Él lo llama por su nombre. Le dice, Lázaro, levántate. Y dice la Biblia que Lázaro resucita y se levanta. ¿Y por qué le digo que este fue un milagro que provocó escozor y finalmente desencadena que las autoridades espirituales de la época quisieran matarle? Es que muchos de otros milagros Jesús los hizo en silencio, pero este lo hizo con muchos testigos. Había mucha gente presente, había muchos judíos acompañándoles, porque los velorios de la época duraban 4 días. Jesús llegó en el último día. Jesús llegó cuando ya el espíritu, según su tradición, se había ido, pero Él llegó en el momento preciso, porque Dios nunca llega tarde. Póngase en pie, vamos a orar. Tenemos que tener la fe de que Él, como la resurrección y la vida, siempre va a estar en el momento preciso para nosotros y Él va a estar ahí para bendecirlos. Si en algún momento tú tienes duda de eso, yo te invito, como Jesús les dijo a ellos, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás el milagro en tu vida. Si tú crees, vas a ser bendecido. Y esto no se trata de esoterismo, se trata de magia. No es arte de magia, es Cristo viviendo con nosotros y en nosotros. La Biblia dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Inclina tu rostro.